Bienvenidos, amigos de Puentes para Despertar, bienvenidos ¿Cómo andan? a otro miércoles juntos, hablando de bioexistencia consciente, compartiendo con ustedes, amigos, colegas, ¿sí? Gente nueva Así que se va es. sumando. Así que sean todos muy bienvenidos, estamos felices de estar acá con ustedes, compartiendo, bueno, un temita que hoy planteamos que tiene que ver con la dermis, la epidermis, vamos a hablar de algunos síntomas, pero antes les queremos recordar nuestras vías de comunicación a través de nuestro WhatsApp al 11 5494 0028. Nos ubican obviamente por acá, por Instagram, por Facebook. También nos pueden escribir a nuestro mail puentesparadespertar@gmail.com y van a encontrar todos los episodios, obviamente que acá, pero desde los primeros están en nuestra plataforma de YouTube y en los podcasts más difundidos como cuáles, Gus. Hola, ¿qué tal? Como Apple, Google Podcast, como Spotify y como iVoox. Es el programa número 247, así que los 246 programas anteriores de las 7 temporadas, de los 7 años que estamos al aire, los van a encontrar ahí, en cualquiera de esas 4 o 5 plataformas más difundidas para donde quedan grabados. Ahí está nuestro legado como Tal puentes cual. para despertar. Qué lindo. Y bueno, agradecemos a todos los que nos están siguiendo, los que nos suscriben, se suscriben en YouTube, en Spotify. Gracias por todo eso, Gracias. porque para nosotros es un hermoso reconocimiento y nada, sabemos que este programa es un acto de egoísmo, pero de egoísmo del más generoso, ¿no? Total. Lo hacemos para nosotros, pero para los otros espejos que están ahí escuchando este programa maravilloso. Así que Bueno, bienvenidos. y estos días hemos estado así como también en distintos espacios que nos han convocado y me miraba ahora que estoy vestida con algo negro y justamente ayer estuvimos hablando con Adela Bonoris de los duelos, ¿no? Y los duelos bloqueados y demás. Y digo, bueno, ayer me tendría que haber puesto este suéter negro. Ah, está muy bien, está muy bien. Pero bueno, felices chicos, felices de estar expandiendo, de estar en este espacio y en todos los espacios que nos convocan, siempre agradecidos, ¿sí? De poder llevar el mensaje, de poder transmitir eh, la mirada de la bioexistencia consciente, la posibilidad que tenemos a través de este camino de conciencia, de poder trascender esos dolores, ¿sí? Que todos tenemos en nuestras vidas, en nuestra realidad, algunos con más intensidad, otros con menos. Hay etapas, como les digo yo, los consultantes, ¿no? A veces estamos allá arriba y a veces estamos muy abajo, pero bueno, con la certeza de saber que tenemos la responsabilidad y la posibilidad de cambiar todo eso que no nos gusta. Exactamente. Y también comentarles que un poco cuál va a ser el cronograma de las próximas actividades que vamos a tener, tanto como comunicadores, Sí. que la lleva adelante Andre, como embajadores o embajador, que la voy a llevar adelante, la llevo adelante yo. Así que, ¿qué actividades como comunicador Bueno, tenemos en vista? en principio, el miércoles 18 de junio voy a estar dando una charla introductoria al Camino Humano Puente para todo público en general, ¿sí? De 9 a 18 horas en el formato vivo online. Recuerden que esa Sí, charla introductoria sirve como primer paso, por si querés ser consultor, como con una bonificación en el primer paso para ser consultor, que tiene que ver con el 50% del valor de la jornada online y que lo segundo es para quien quiera saber de qué se trata esto que hacemos, o sea, de dónde nace, cómo nace la bioexistencia consciente, de dónde abreva cada una de las corrientes, qué toma de cada una de las corrientes que existían previamente a la bioexistencia consciente y cómo es esta propuesta evolutiva que llamamos bioexistencia consciente y que nos da esta idea que es muy sencilla, muy simple y muy lógica, pero que al principio parece rara o puede parecer un poco difícil de llevar adelante y no es para nada así. Así que los invitamos a descubrir
esto que hacemos y que nos hace ser bioexistentes, que es a través de una charla introductoria en el camino a la bioexistencia consciente. Obviamente se pueden inscribir a través de la página de Humano Puente, pero bueno, cualquier cosita nos contactan a través de los medios que siempre les decimos. Después, miércoles 25, estaba mal la fecha, así que la reitero por acá, miércoles 25 de junio para los consultores que quieran hacer un encuentro de profundización DBE. También vamos a estar dando el miércoles 25 de junio de 9 a 17 horas ese encuentro para todos los que quieran sumarse. Amamos estar en esos espacios compartiendo con los colegas, ¿sí? Hablando de todo lo nuevo, también profundizando en todas las consultas, en todas las dudas que tienen y muchas veces también haciendo prácticas. Así que van a ser muy bienvenidos ahí también. Y un encuentro de profundización el 9 de julio. En este caso, BEC. Miércoles, un encuentro BEC para consultores BEC el miércoles 9 de julio, que es feriado, así que si no tienen nada previsto y tienen ganas de estar haciendo un espacio de conciencia junto con otros colegas y con nosotros también, que somos consultores y comunicadores, nos juntamos en ese miércoles 9 de julio a compartir todo un día juntos, ¿sí? Profundizando en lo que propone este nuevo Humano Puente 5.0. Y recordarles que el sábado, que viene no, sino el próximo, el sábado 21 de junio, sábado 21, festejando el Inti Raymi, vamos a estar en la hermosa ciudad de Tandil para dar una conferencia. Voy a dar una conferencia sobre las emociones y los síntomas. Va a ser una conferencia de 4 horas en el espacio Cronos, en la calle Alvear, en Tandil, ahí cerquita del dique. Y bueno, ahí vamos a tener un espacio de 2 horas de exposición, explicando un poco de qué se trata y cómo es esto de que una emoción y un síntoma, y que hay una emoción para cada síntoma y que hay un síntoma para cada emoción, y cuál es el circuito emocional y cuál es el circuito biológico y cuál es el circuito del cuerpo extendido, cómo manifestamos esta realidad. Así que los invitamos a todos, los tandilenses por supuesto, pero también a la gente que está alrededor, en los pueblos vecinos, Balcarce, Ayacucho, Azul, Rauch, y no me quiero olvidar, y muchos otros pueblos que están cerquita, como La Barría, como Las Flores. Y a lo mejor ¿sí? no están tan cerquita, pero como es fin de semana largo, tienen ganas de, no sé, hacerse una vueltita por Tandil y dicen, wow, mirá qué bueno, ¿no? Qué bueno. Compartir un ratito de conciencia en este espacio que vamos a estar ahí todos juntos, así que va a ser un honorazo compartir. Ahí vamos a aprovechar también, nos vamos a quedar unos días con lo que nos gusta y de paso hacemos esto que tanto amamos, que es darnos un chapuzón de conciencia. Tal cual. Bueno, chicos, como les decía al principio, ¿no? Hoy dijimos, vamos a hablar un poco de epidermis, de piel y de dermis, ¿sí? Porque siempre hablamos de epidermis, pero la dermis también tiene ahí un montón de historias y de conflictos relacionados que está bueno poder verlos, ¿no? Y bueno, si alguno tiene alguna sintomatología, bueno, meterse un poquito para adentro ahí a descubrir qué le viene a contar ese síntoma. Tenemos preguntas también que nos dejaron, así que en la medida que vayamos desarrollando el tema, les vamos a ir contestando a Carla, que nos dejó un mensaje particular con respecto a una patología de su hija. Bueno, empezando a hablar de lo más profundo, de lo más cercano a los órganos, y empezando a hablar de nuestro escudo protector. Porque si pudiéramos identificarlo o darle una metáfora didáctica a la dermis, la podríamos identificar como el escudo protector. Así que todos los conflictos que tengan que ver con la dermis o que estén relacionados de epidermis e incluyan la dermis, a esa mirada le tenemos que agregar la mirada de la protección, de la sensación que nos van a atacar, que vamos a sufrir un ataque y un ataque
no un ataque cualquiera. Un ataque que tenga que ver con qué, André. Con todo lo que es la supervivencia, ¿sí? Acuérdense que en muchos de nuestros vivos nosotros hablamos de las 4 funciones que tenemos en nuestro tallo cerebral, bien primarias, bien de supervivencia, siempre mirándonos desde lo biológico, ¿no? Y la más urgente de todas es respirar, la segunda es tomar agua, comer y reproducirnos. Entonces, cuando estamos hablando de síntomas de dermis, que está por debajo de la epidermis, pero está cerquita de la dermis, está pegada a la epidermis, perdón, vamos a estar hablando de estos conflictos que están relacionados con este sentido de me tengo que proteger, ¿sí? Porque hay un ataque contra esas acciones fundamentales para poder sobrevivir. En realidad no es un ataque cualquiera. Está relacionado con lo que acaba de decir André, pero con una tonalidad muy especial, que tiene que ver con la dignidad, que tiene que ver con mi integridad, como ser íntegro, ¿no? Como están cuestionando mi integridad. Obviamente que esto se puede ver reflejado y muchas veces se opera junto de la dermis con la epidermis, ¿no? El conflicto es tan profundo que supera la epidermis y pasa a la dermis. Y va a tener que ver con esto, con el ataque a mi integridad, a un cuestionamiento de integridad de mi imagen. ¿Ok? Por ejemplo, una madre que se cuestiona o que se siente cuestionada desde el afuera su integridad, su rol materno, que siente que es atacada por los juicios, por las opiniones, por el afuera, por las relaciones, en su rol, en su integridad. Nosotros vamos a tener un juicio respecto a nuestro rol, no a nuestra imagen. En general van juntas, pero no siempre. En este caso es más profundo. Va a ser un ataque a nuestra integridad como función de supervivencia. La función materna es una función que permite la supervivencia de ¿quién? De nuestra especie, de nuestros hijos. Entonces va a haber un ataque frontal, un peligro en nuestra integridad. Y ahí va a estar la dermis como una membrana, como una parte protectora de todos nuestros órganos. ¿Y por qué la integridad? Porque abarca todo mi cuerpo, toda mi biología íntegra. Entonces vamos a hablar de integridad, ¿no? Vamos a hablar de ese ataque a la integridad. Es muy interesante ver cómo nosotros, como clanes, tenemos inclinaciones a somatizar de una u otra manera, ¿no? Podríamos somatizar un ataque a la integridad como en la supervivencia misma, o sea, podríamos sentir que es algo intragable, es algo indigerible y sentirlo en el sistema, en el aparato digestivo. Podríamos decir que no puedo ocupar el territorio como madre y porque no encuentro mi espacio como madre, porque siento que estoy cuestionada y no me permiten serlo, y quizás tendríamos una somatización en el aparato urinario. Podríamos pensar que me siento desvalorizada en el rol de madre y podemos tener problemas osteoarticulares. Exactamente. En este caso, sentimos que somos atacados y vamos a estar cerquita porque la dermis es una coraza que pertenece a la etapa 2. La etapa 2 está regida de acuerdo a la visión hammeriana de todo esto, de los conflictos del cerebelo, los conflictos de protección. La dermis ofrece una función parecida a las fascias, que son las membranas protectoras de los aparatos reproductores, digestivos, respiratorios, los que protegen las 4 funciones fundamentales de la supervivencia, que son las que habló Andrea. Entonces, es interesante ver que cuando el problema en
en la piel es en la piel profunda, en la dermis y no en la superficie, o en las dos, al que vamos a hablar después, que es el de la epidermis, se le va a tener que sumar una mirada de sentirse atacada en la integridad respecto de la función de la zona donde ese conflicto se está produciendo. Exacto. ¿Ok? Eso siempre decimos, ¿no? Que cuanto más específicos somos, la zona donde está, por eso en una de las preguntas que tuvimos le decíamos, bueno, sería importante saber en qué zona tiene esta sintomatología, porque eso también nos va a dar un dato extra para nosotros como consultores poder buscar el origen y dónde pueden estar si esas historias que están sosteniendo a ese síntoma. Y a esto le podemos ir sumando algún tipo de conflicto que ya... A mí el tema de la piel, quizás porque sea uno de mis conflictos, inclusive compartimos esta forma de somatizar la biología, nos indica eso, esas historias, y las somatizamos por ahí, por los conflictos de contacto, ambos, algunos de una forma quizás un poco más subidita de tono en algún momento de nuestra vida o un poco menos, pero a mí me parece fascinante la epidermis. Yo me la imagino como la vestimenta, ¿no? Bueno, porque es el órgano más grande que tenemos, ¿no? Nuestra piel recubre todo nuestro cuerpo, sí, toda nuestra biología. sí, y si bien la dermis también, y es nuestro escudo protector, la epidermis es como eso que involucra un juego entre la imagen y entre el contacto, ¿no? Y acá va a jugar mucho el contacto, no solamente el táctil, que es el lógico de la piel, sino el contacto a través de la palabra. Esa palabra que consideramos hiriente, que en Argentina solemos decir filosa, ¿no? Una lengua filosa, una lengua que corta, una palabra que duele, que atraviesa la piel, ¿no? Esas heridas que no solamente son heridas cortantes porque son de contacto, sino que son heridas simbólicas a través de lo que uno hiere en la palabra y en el juicio. Y pensemos también en cuál fue nuestro primer contacto. Sí, absoluto. ¿No? Ese primer contacto, con la piel de quién, en el pecho de mamá, con ese primer alimento, nuestra boca que toma contacto con esa piel, con ese pezón del cual me estoy alimentando, ¿no? ¿Cómo fue ese contacto? Vamos a ir a buscar esas historias, a preguntar si no sabemos muy bien cómo fueron esos primeros contactos, porque no nos acordamos desde la mente, por lo menos no nos acordamos, pero cuando nos metemos en el inconsciente aparece toda la información. Es tan importante eso que decís que se me viene a cuento esa evolución que estamos mostrando en la medicina tradicional, donde cuando nace un niño, inmediatamente a ese bebé le hacen tener contacto con la madre y con el padre. Bueno, lo vivenciamos nosotros con el nacimiento de Luca, de nuestro nieto, ¿no? Después, inmediatamente después que nació, estaba el papá mandándome el videíto que habían grabado los propios médicos y los enfermeros y asistentes, donde el primer contacto que tenían ese niño era con su mamá. Enseguida la pusieron en el pecho de la mamá, en el pecho del papá, para que tome ese contacto, el contacto con ese pezón, con esa teta de la que se va a alimentar, y que inmediatamente tuvo ese contacto y reaccionó a ese contacto maravillosamente, ¿no? Y qué bueno esto que estamos creando en este momento con esta conciencia desde la medicina, ¿no? De la importancia de ese primer contacto. Y me acuerdo, se me viene a la mente las veces que en casa las perras han tenido cachorros y lo celosas que son las madres del primer contacto con los cachorros. Cuando los cachorritos son recién nacidos, son muy chiquititos, son muy posesivas. ¿Y te acordás la historia de los conejos? Sí. Los conejos son
Tiene una gran historia bueno, en tu casa criaban conejos, así que la podés contar vos. Sí, las conejas son muy territoriales en ese sentido y si alguien externo venía y tocaba alguno de las crías, ¿sí? Después las terminaba eliminando porque tenían esa precaución para no producir ningún tipo de situación con el resto de las crías que estaban teniendo. Es como un tema de protección, no puede haber Sí, un olor extraño al que no sea el de la madre y el de sus propias crías. el contacto es fundamental en muchos mamíferos. Es muy interesante, por ejemplo, el contacto interrelacional entre los monos, cómo el contacto determina la posición Mm, social del individuo en el sí, clan, ¿no? sí. Porque el que se deja tocar, el que se deja limpiar, Acicalar, acicalar, sacar, es el que está más despiojar. alto. Y el que acicala es el que está más bajo en la manada. Entonces, el contacto Pero es una tiene. manera de poder estar integrado, ¿no? O sea, vení, yo voy a estar ahí, te voy a estar acicalando, lo hemos visto nosotros mismos en las series y en las documentales de los simios, de los monos, no me Sí, sí, acuerdo el cómo se imperio llamaban, el del imperio del chimpancé. chimpancé. Recomendable 100% para vernos ahí porque hasta pueden ver en esa serie cómo interviene la política adentro de un clan que supuestamente, bueno, son primates, no debería haberlo, sin embargo sí hay alianzas, Y hay lo, diálogos, hay mucho y territorio, lo hay. que se hace para estar integrado, para no Ujú. quedarse afuera de la Sí, manada, para no totalmente. ser excluido, Sí. y bueno, y bueno, agachar la cabeza para que me dejen estar acá, ¿no? Y es interesante esta relación entre la dermis y la epidermis porque forma parte de reconocer nuestra propia evolución, cómo hemos ido evolucionando como especie. Lo primigenio, lo primitivo, lo que nos acerca más a lo instintivo, está en la primera y segunda etapa. En la primera etapa, en el tallo cerebral, están estas cuatro funciones que enumeró Andre, que es respirar, tomar agua, comer y reproducirnos. Las tres primeras son vitales para sobrevivir. La cuarta forma parte de nuestro legado, lo que vamos a Claro, dejar. en realidad las primeras tres tienen que ver con nuestra propia supervivencia, Absolutamente. con lo individual, ¿sí? Pero para poder sumar al objetivo que tenemos como seres biológicos que somos, necesitamos esa descendencia, ese garantizarnos, ¿sí? La continuidad de la especie. Y paulatinamente, a medida que evolucionamos como seres vivos, entendimos lo necesario que era crear un sistema de protección a todos esos órganos que nos permitían sobrevivir. Y ahí aparecieron los de segunda etapa. Y en este caso el rol de la dermis es fundamental, como de todas las membranas que protegen esos sistemas. Pero cuando el hombre empezó a moverse, cuando el ser humano empezó a moverse, cuando empezó a tener un territorio, cuando entendió lo importante que era cosechar o cazar, empezó a darle una prevalencia a lo territorial. El territorio no era el mismo tener una tierra fértil donde crecieran los vegetales para poder comer, a tener una tierra árida donde se limitaba mucho más la posibilidad de comer. Entonces empezaron las primeras disputas, las primeras luchas, las primeras competencias, las primeras comparaciones, y ahí empezaron a aparecer los conflictos de movimiento y de De valoración, valoración, y de desvalorización, ¿no? tal cual. Perdía y me sentía desvalorizado, ganaba y me sentía muy valorado. Entonces ahí empezaron a verse conflictos en otro sistema, que es el sistema osteoarticular, para finalmente darnos cuenta que había una necesidad de alianza, de relación con el otro, y el primer contacto fue un contacto piel a piel, porque el lenguaje era corporal, Ujú. inclusive por señas, por gestos. La piel tenía un rol muy importante en la comunicación. Por eso hoy las palabras influyen tanto en la piel, y son tan hirientes con la piel, porque inicialmente el lenguaje
que se manifestó en la especie era un lenguaje corporal. Ahí evolucionamos. Entonces, el juicio, la palabra, está íntimamente ligado a lo relacional. Es muy importante ver esto. Pero, volviendo al inicio de la epidermis, a mí me parece maravilloso que nuestra cobertura, si quieren nuestra manta, nuestra tela externa, tenga propiedades tan ligadas a mi relación con el afuera. Que primero que se puedan inflamar, que se puedan hacer más finitas, que se puedan rajar para permitir un contacto dermis a dermis, si se quiere. Que se puedan irritar. Sí. Que se puedan escamar. Claro, escamar, que se puedan abrir, que se puedan lastimar. ¿Sí? Y cada cosa va a tener que ver con un conflicto que nos está contando ese síntoma. Que se puedan manchar. Que se puedan manchar en oscuro o blanquear, ¿no? Entonces, miren cuántas cosas que nos cuenta la piel a través de su reacción. Vamos a contar algunas historias. A mí me gusta mucho la didáctica a través de la historia, a través del síntoma. Claro, porque es la mejor manera de que se pueda comprender, ¿no? Siempre nos agradecen la forma que tenemos de explicar, de lo simple, de lo profundo, de que todo el mundo lo pueda entender, porque sabemos que acá hay un montón de consultores que nos acompañan, que nos siguen y que agradecemos un montón, pero también pasa gente que por ahí no tiene ni idea de qué es la bioexistencia consciente. Entonces, cuanto más simple seamos explicándolos, porque sabemos que se trata de algo simple y tan lógico que a veces cuesta creer que sea tan simple, ¿no? Pero es la mejor manera de poder comprenderlo y de poder incorporar la información. Me das la oportunidad con esto que acabas de decir, de volver a recalcar que esto que vamos a explicar ahora es el primer hilito conductor que empezamos a tirar. Porque en algo que dijiste antes, que es esto del primer contacto, vamos a empezar a tirar de ese hilito y vamos a ver con qué estaba embebido ese primer contacto, qué datos portaba ese primer contacto. ¿Por qué no contás esta historia que tiene que ver con lo tuyo, con la caspa, a lo mejor con algún eczema en el cuero cabelludo? ¿Y qué historias pudiste encontrar vos que estaban relacionadas con esto? Recordemos que un eczema, más bien leve, tiene gradientes como todo: caspa, seborrea, costras importantes, lastimaduras en la piel. Va como increyendo el gradiente emocional y va contando diferentes tenores de historia. Acá vamos a contar una, después yo les cuento la otra desde mi lugar. Por algo estamos juntos en esta experiencia, Tal ¿no? cual, y aparte ahora que justo me decís esto, ¿no? Estoy pensando en mi último Reorixin de hace algunos días, que tanto tiene que ver con esta historia, ¿no? Claro. Justamente, que es la historia de mi papá, ¿sí? Con quien yo estoy relacionada, pero también estoy relacionada con mi abuela paterna, que es quien lleva a mi papá chiquito a una escuela hogar, porque ella necesitaba salir a trabajar para poder llevar el alimento a su casa, para poder seguir sobreviviendo, porque tenía un marido, ¿sí? Que había tenido un accidente en un caballo y que estaba hemipléjico, ¿sí? Media parte de su cuerpo. Y bueno, obviamente no podía ser el proveedor que tenía que ser, y mi papá de todos sus hermanos es el único, ¿sí? Que es apartado de su hogar y tiene que pasar durante todo el año escolar, digamos, en esta escuela, y volvía a su casa recién para fin de año, para las fiestas, y estaba las vacaciones ahí de verano con su familia, y después tenía que volver a ese lugar, ¿no? Esa separación traumática, ¿sí? Que la vivencié hace poquito en un Reorixin, y mira, me voy a quebrar. Es muy, muy fuerte, muy dolorosa, y
y yo soy ese niño y yo soy esa madre que está abandonando, ¿no? Y acá hay un papá que tampoco está cumpliendo ese rol que tiene que cumplir, ¿no? Ese contacto, ¿sí? Ese contacto que se extraña, esa separación, ese gran dolor, ¿sí? Queda anclado ahí. Y hoy acá yo estoy experimentando, le decía a vos, otra vez estoy con unos costrones en la cabeza, que no sé qué, y ahora estoy cayendo junto con ustedes, ¿no? ¿Con qué tiene que ver? Así que, Es interesante porque a lo que cuenta Andrea habría que sumarle el tema de que su papá eh, pierde también a su papá sí, a temprana edad, ¿no? Entonces, al doble de la edad. al doble, a la mitad de la edad, lo dejan en un hogar y al doble de la edad muere su papá. Y acá hay una manifestación de un contacto. ¿Y cómo sabemos que es una separación? Porque cuando la piel se abre, cuando la piel se Se lastima. lastima, lo que está contando es la necesidad de un contacto más profundo. Claro, el contacto de carne con carne. Se abre Exactamente. la piel para traer ese contacto, porque como la piel no tiene manos, necesita un contacto más cercano. ¿Sí? ¿Y por qué sabemos que tiene que ver con una historia paterna? Por el lugar donde se aloja, que es la cabeza. La cabeza. La cabeza y las manos son las dos partes del cuerpo más relacionadas con papá. Exacto. La cabeza y las manos son las dos partes del cuerpo más cercanas al sol, y el sol representa al padre en muchas mitologías y representa al padre como el dios padre, el simbolismo. Y la cabeza está relacionada con la intelectualidad paterna y las manos están relacionadas con el trabajo del proveedor. Exacto. ¿Ok? Entonces, las dos cosas. Y tengan en cuenta esto que dije, ¿no? A los 6 años y al doble de la edad, a los 12, cuando él vuelve a su casa después de todo el año escolar, al otro día su papá tiene un accidente y se muere. Al doble de la edad de que fue abandonado. Es ¿Sí? 2 veces abandonado en el mismo ciclo. Exactamente. Es muy interesante esto de los ciclos, no es para otro programa, pero es muy Hemos interesante. hablado en algún Hemos momento de hablado mucho del ciclos, tiempo círculos de tiempo. y del tiempo que se traba. Porque cuando pasa una situación como esta y nosotros tiramos del hilo, viene Andrea a consulta y me dice, mira, quiero trabajar mi seborrea, mi caspa, estos costras que se me hacen en la cabeza, las quiero trabajar. Nosotros vamos a empezar a tirar de ese hilo conductor. Lo primero que vamos a ver es hablar de su De separación, mis separaciones claro, primero, ¿no? de la Vamos a separación. trabajar en la línea de tiempo del consultante primero, después vamos a ir al transgeneracional. Para quienes no saben qué es Reorixin, ¿sí? Que es retorno al origen por interpretación de síntoma, que es una ceremonia donde vamos a revivir la historia de un ancestro, vamos a ser ese ancestro y vamos a revivir determinadas situaciones, como en este caso yo reviví esa historia de mi papá, ¿sí? Eh, y ahí encontramos todos los componentes, ¿sí? Que van a estar relacionados con este síntoma que tengo acá, no pueden no ser, ¿sí? Exactamente. Y hay algo más. Si está del lado paterno, no puede no estar del lado materno, porque papá y mamá no se casaron de casualidad. Mm. Es que papá se casó con mamá porque él tiene el síntoma y mamá tiene la historia, y mamá se casó con papá porque mamá tiene el síntoma y papá tiene la historia. Así que la historia del otro lado también se debería reflejar. Y evidentemente se refleja. Y se refleja como siempre en los árboles que se ven cruzados. Digamos, si acá el conflicto está entre el padre y el abuelo, en el lado materno vamos a encontrar ese conflicto entre el abuelo y el bisabuelo, un escalón hacia arriba. Así se suelen leer los árboles. Y en ese lado, entre el abuelo y el bisabuelo, también en historias de padres, ¿qué encontramos? Y encontramos lo mismo, un padre que se muere, que creo que ya lo conté, es el padre de mi abuelo y yo soy ambos, ¿sí? Por Santoral, 19 de marzo, San José, es mi fecha de cumpleaños, de nacimiento,
mi instante sagrado. Mi abuelo se queda sin su papá cuando tiene 2 años, ¿sí? Y ese papá se muere a los 28 años dejando a su mujer embarazada del segundo hijo. Como ven, no hay síntomas sin historia. Yo, en mi caso, tuve este síntoma muy fuerte. Ahora tengo algunos ecos, ya casi no tengo el síntoma. Tengo algún tipo de manifestación como esta que dice André, trabajo algo y aparece el síntoma por unos días y después se va, pero no se ha quedado. He sanado mis conflictos de piel en la cabeza, pero yo tenía costras muy, muy grandes que se lastimaban, que me las curaban con unos algodoncitos con quinina que me hacía arder el alma. Y yo me acuerdo que los dermatólogos que visitaban a mi mamá le decían: usted no se preocupe, señora, porque cuando su hijo entre en la edad de la pubertad esto va a desaparecer. Entonces yo digo, ¿cómo sabían por experiencia médica, digamos, por jurisprudencia en términos de abogado, por antecedentes, que estos síntomas se manifestaban hasta más o menos la edad de la pubertad y con la pubertad, con el desarrollo, desaparecían? Lo que no estaban viendo ellos es que ese periodo nosotros lo tenemos identificado como el periodo de proyecto y sentido, donde nosotros estamos embebidos de las emociones de mamá. Y acá vamos a la historia del primer contacto, ¿no? El contacto de separación, ¿no? ¿Dónde está mi contacto de separación? ¿Dónde está mi separación de mi papá? Y está cuando yo recién empiezo en esta experiencia, mis 8 meses, se separan mis padres. Pero esa emoción no es tuya. Era de mamá. Era de mamá. Y mamá la refuerza con algo más. Cuando mi mamá me tiene a mí, y tomando un poco tu vivo de ayer, estaba embebida por el duelo de la muerte de su papá. Y cualquiera que me esté escuchando puede decir: ¿y vos cómo sabes eso? Si vos no estabas. Y te voy a contar por qué lo sé. Porque mi mamá me trae acá en una determinada fecha, en una fecha que está íntimamente relacionada a solo 6-7 días del nacimiento de mi abuelo. El abuelo el padre que se murió, se le murió a mi mamá, y que mamá sintió ese peso porque sintió que no había hecho todo lo necesario que podía haber hecho para salvarlo. Entonces estaba atrapada en ese dolor. Bueno, ese dolor llegó hasta mí en ese primer contacto, se reforzó en mi historia con el abandono de mi papá, y lo que produjo fue, por ejemplo, en la piel, esas costras en mi cabeza. No fueron las únicas, porque yo también tuve eczemas, también, que me cortaban la piel en la zona del bajo vientre y en la zona genital. La tuve también hasta la pubertad. El dermatólogo decía: lo de la cabeza y lo del bajo vientre se le va a ir cuando el chico entre en la edad de la pubertad. Y efectivamente se fue, porque se fueron las emociones de mamá, que me envolvían. Esos códigos, esos datos dejaron de operarme, de operar mi realidad y de mostrarse. ¿Para qué se muestra esto? ¿Para qué un niño mostraría un conflicto de piel? Para mamá. Y acá nos podíamos meter de lleno en la pregunta que nos hizo Carla. Carla nos preguntó por un síntoma que tiene su hija desde los 5 años, que es vitíligo. Entonces la pregunta enseguida a Carla fue: bueno, ¿en qué zona, sí? ¿En qué zona aparece ese vitiligo? Y ella nos comentaba que en la zona de la boca, las manos, las rodillas y las entrepiernas y los tobillos. Como que es bastante generalizado. El síndrome es generalizado, pero el vitiligo cuenta una historia maravillosa, que es teñirme de blanco. Bien, pero no nos perdamos de vista que estamos hablando de una niña de 5 años. Sí, así que la historia la tenemos que buscar en mamá. ¿Ok? Así que a Carla, justamente,
la que pregunta, esta respuesta es para vos, porque tu hija está ahí delante tuyo recordándote lo que tenés que ir a buscar en vos. Exacto. Y lo que tenemos que ir a buscar es la necesidad de despegarme del clan por conflictos que hayan tenido que ver con esas partes. La boca, la zona genital, está muy ligada a lo sexual, pero tenés las manifestaciones en la boca, en las manos, en las otra situación. Los primeros que nosotros tocamos en las manos y en las piernas, en los tobillos y en las rodillas. Esa dirección que tomé hacia ese lugar de conflicto donde hay una mancha en este caso oscura, o unos manchados, un clan de manchados, que van en dirección a una situación sexual, manos, boca y entre piernas, a una situación sexual de la que yo me quiero despegar, de la que yo me quiero blanquear. Claro, yo no soy. Y para diferenciarme, ¿sí? Para diferenciarme me blanqueo. Me blanqueo todas esas zonas que están relacionadas con este conflicto, ¿sí? Por eso la mancha blanca, ¿sí? Esto suele ser transgeneracional, todos los conflictos lo son absolutamente, son transgeneracionales, pero tenemos que ver que esto lo tenés que buscar, lo vas a encontrar en tu realidad. No puede no estar en tu contemporaneidad esta necesidad de no ser aquella, de no ser aquella o aquel. Exacto. ¿Okay? Puede ser ella, puede ser él. Hay que ir buscándolo en ese momento, ¿sí? A los 5 años cuando tu hija empieza a manifestarlo, pero también lo podemos ver a tus 5 años, ¿sí? O en los ciclos de tiempos, en estos ciclos biológicos memorizados. Bueno, lo ideal obviamente es ir a consulta. En este caso yo te diría, te preguntaría, ¿a quién representa tu hijita? También. A ver, ¿a quién trajiste con tu hijita aquí? ¿Con quién está relacionada tu hija? Porque se llama de una manera, cumple los años de una manera, en una determinada fecha, y esa fecha nos va a dar un paquete de relaciones en el clan donde seguramente está este conflicto. Y tu hija seguramente está relacionada con el victimario, con el mal visto, con el que si yo pudiera mancharía de negro para marcarlo, decir, a este no te acerques, a esta no te acerques. Exacto. Porque este es el culpable, el que carga con ese dato de peso, y yo acá que vuelvo a ser por mi nombre o por mi fecha. Entonces, como vuelvo a ser necesito levantar la mano y agarrar la lavandina y blanquear las partes de mi cuerpo que se vieron complicadas en esto que terminó por mancharme. Exacto, poniéndole mucha luz a esa parte, ¿sí? Para que se note que yo no soy aquel o aquella, ¿ok? Que no soy el de esa historia, que no soy el victimario. Es tan fuerte como te opera, Carla, esta historia, que necesitas ponerla ahí, en la valiente que es tu hija, para contarte lo que tenés que ir a buscar. Tal cual. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Sin lo que a veces culpa, lo sin que no juicio. hacemos, claro, lo que no hacemos por nosotros lo hacemos por nuestros hijos. Totalmente. Entonces, y el síntoma tiene un proceso hasta llegar a la biología. Ya te tocó varias veces la puerta. Y ahora lo puso ahí, ¿no? Ahora ya. En esa valiente, en esa maestra que te viene a mostrar esto para que, bueno, che, ¿qué pasa acá? 5 años, ¿cómo puede ser que a 5 años tenga vitiligo? ¿Qué me viene a contar esto? Y siempre decimos acá, somos creadores, y a veces el decir somos creadores parece que tiene el peso de la culpa, pero somos creadores inconscientes. Claro, y sabiendo que en este camino, con todo lo que les venimos contando, tenemos la posibilidad de transformar toda esa información, ¿sí? Que es todo un proceso, un camino de conciencia, de entender, pero no solamente de entender, sino de trabajar, ¿sí? En nosotros para transformar
esos datos, esos códigos que portamos. Porque si hay un sentido de que hablemos de esto, que esto tiene tanto que ver con la decodificación de un síntoma, simplemente el sentido que tiene es que te viene a alumbrar una historia que portás y que te viene a alumbrar una identidad inconsciente que desconoces. Nadie puede sanar su historia si desconoce quién es. Es de vital importancia que nosotros sepamos quiénes somos para ver qué es lo que tenemos que sanar. No hay manera de sanarse si no sabes quién sos. No hay manera de sanarte si no sabes quién sos. ¿Qué vas a sanar si te desconoces? O sea, lo más probable es que hagamos lo que solemos hacer en el 90 y pico % de las personas. Buscar afuera una solución cuando las respuestas están adentro. Y cuando la solución está adentro. Porque si yo tengo esa información, voy a poder hacer lo que corresponda, lo que tenga que hacer con esa información para poder trabajarlo en mí y para poder cambiarlo, ¿no? Quería leer una preguntita de Olga. Olguita, nos estás haciendo esta pregunta que tiene que ver con el herpes labial. Te puedo hablar mucho de esto. Sí, herpes labial, justamente, acá también. Yo lo tengo y bueno, el herpes viene a contar primero cómo se manifiesta el herpes, ¿no? O sea, el herpes tiene un proceso y en ese proceso cuenta un montón de cosas. Y en el proceso, en cómo se manifiesta, cómo va evolucionando el herpes, está casi todo el comentario del síntoma. Tal cual. Primero, aparecen los labios. En los labios se hacen dos cosas, tres. Se pronuncian las palabras, se dan besos y se siente los primeros gustitos de la comida, el primer sabor. Y el herpes se manifiesta con algún escenario determinado. Por ejemplo, te cuento cómo se manifiesta el mío. Voy a la playa, hay mucho sol, el sol y el contacto con el agua salada a mí me pone la boca como una margarita. para decir terrible. Ya más o menos yo fui imbesable, sí, así es. Sí, aparte que como siempre se tiene en cuenta que es muy contagioso, que todo, sí, la verdad que se pone feo. Y se pone feo y lo primero como se manifiesta el herpes son con unas vesículas de agua. Y la inflamación de la piel es protección. Las vesículas de agua, el agua, la inflamación, ¿sí? Me estoy protegiendo. De un contacto. De un contacto que tiene que ver con la boca. Y la boca puede tener contactos de diversos tipos. El primero, bueno, con la palabra. A mí me da gusto a poco. El segundo contacto tiene que ver, con el contacto, mientras hablo me está cayendo una ficha, tiene que ver con el beso. Hay un contacto más, y hay un contacto más controvertido aún que tiene que ver con lo sexual. Exacto. Entonces iría por buscando los tres. Y después qué pasa, ¿no? Después qué pasa. Se lastima. Después se abre, se raja. ¿Por qué? Porque estoy extrañando ese contacto, porque necesito más de ese contacto, más de carne con carne, como les decíamos recién. Está buenísimo, porque primero me tuve que proteger y después hubo una separación y yo de ese que me tenía, o de eso que me tenía que proteger, para no ponerle ningún tipo de sexo, de eso que me tenía que proteger, primero me protegí, ahora lo extraño, ahora lo necesito, ahora quiero más de ese contacto. Después, ese contacto, eso se cicatriza. Se hace una cascarita. Y muchas veces se infecta y supura. Y ahí empieza a hablar de la emoción. Todo lo que supura tiene que ver con la ira, con la rabia, con la bronca. Entonces, hay un montón de estadios que te marcan la historia del herpes. Una protección,
por un contacto, un extrañar ese contacto del que me tenía que haber protegido y una ira probablemente porque perdí ese contacto y no lo recuperé. Así que Vivido con ira, ¿se acuerdan? en esta zona, en la zona de la boca, ¿de índole qué? De índole de amor, beso o de índole sexual. ¿Ok? Entonces, Bueno, pero acuérdense que yo les dije cuál es nuestro primer contacto. el de la boca. Ese está buenísimo. El de la boca con la teta de mamá, ¿sí? Es mi primer contacto. ¿Lo tuve ese contacto? ¿Tuve el alimento de mamá o mamá no me pudo amamantar? Y eso que está diciendo André tiene que ver con lo que yo les planteé al principio cuando les conté mis síntomas. Ese síntoma, el herpes, la de bucal, aparece en un escenario. Todos los síntomas tienen formato alérgico. Dada una determinada realidad, se manifiesta el síntoma. Yo estoy viviendo una realidad que tiene que ver con una realidad que viví en otro tiempo de mi contemporaneidad o tiene que ver con la realidad que viví alguien que porto yo en mis datos. Y ahora que se manifiesta un escenario, una escenografía similar, yo tengo una manifestación corporal, en este caso un herpes. ¿Qué se manifiesta en mi realidad? En mi realidad se manifiesta la playa. Papá y mamá juntos. Claro, desde lo simbólico, el sol brillando, el mar, papá y mamá juntos, la playa, y en mi historia hay una separación. Pero también está la playa, como playa, las historias de playa. Y lo primero que me pasó a mí fue irme de vacaciones sin papá. Yo recuerdo mis primeras vacaciones en Chapalmalal, una playa muy cerca de Mar del Plata, en Argentina. Fueron mis primeras vacaciones muy, muy chiquitito. Inclusive tengo recuerdos hasta fotográficos, donde estoy solito, con mamá y sin papá. ¿Y mamá te amamantó? Mamá me amamantó, no puedo saber cuánto tiempo, no fue mucho tiempo, pero quizás el destete de mamá tuvo que ver con la ida de papá. Tal cual. Estamos muy ahí en el tiempo, papá se fue rápidamente, en periodo de lactancia. ¿Y cómo lo estaba viviendo mamá? Entonces, A esa separación, a ese destete, a este no poder alimentarte porque tengo que salir a trabajar y me recuerda mi propia historia, ¿sí? Entonces, como mamá. todas esas historias tenemos que ir a buscar y ser amplios. En el caso del herpes, ser amplios. Pero estoy sanando, ¿viste? Sí, absolutamente. Porque la tengo ahí a Ro, que acaba de venir con Luca, ¿sí? Y que Luca está siendo amamantado por su mamá, ¿sí? Y felizmente Qué creciendo bueno. con ese alimento y Qué con bueno. ese contacto. Así que... Qué bueno, porque hoy cuando digo una cosa, yo estuve en mi consulta y una cosa que vimos con Adri en la consulta era esta inmensa reparación que estamos teniendo los dos de la misma manera. Yo soy un niño que no tuvo abuelos paternos, no tuve abuelos Yo hombres, tampoco. no tuve mi abuelo materno ni mi abuelo paterno. Yo tampoco. Ella tampoco. Y cuando yo me voy a la historia de mi mamá, me encuentro que mi mamá tampoco tuvo abuelos varones, abuelos, si no serían abuelos. Ay, mi mamá tampoco. Claro, ni a su abuelo paterno, porque estaba en España, ni sabemos si vivía, ni su abuelo materno, porque era un mal visto que había dejado la familia atrás y como decimos en la Argentina, era más vale perderlo que encontrarlo. Cuando me voy del lado de mi papá, me voy dando cuenta que mi papá tampoco tenía abuelos, porque el abuelo materno de mi papá se había quedado en España y porque el abuelo paterno de mi papá lo había estafado a mi abuelo, el padre de mi papá, y la familia estaba rota. Entonces había el bisabuelo Aguirre, era un mal visto que lo había desheredado a mi abuelo Alberto y tampoco mi papá lo tuvo a su abuelo. Así que acá estamos ambos y yo como abuelo reparando una historia y haciendo que hoy Luca, nuestro nieto, tenga dos abuelos. Porque si bien el abuelo paterno no está vivo, la señora tiene un ex y tiene uno presente
y le da 2 abuelos a Luca para preparar esta historia. Por los que yo no tuve. Por los que no tuvimos. Miren si no es perfecto lo que creamos. Todo tiene que ver con todo. Vivimos en un mundo que no está sujeto a la casualidad, que no es aleatorio en ningún sentido. Lo que creemos que es aleatorio es simplemente porque desconocemos la respuesta. Totalmente. Así que, amigos, ha sido... ¿Cuánta conciencia Sí, hoy? sí, Porque hoy, a medida que íbamos hablando íbamos tomando conciencia. Sí, somos así, de tomar conciencia. Qué bueno, chicos. Maravilloso, y aparte disfrutamos de tomar conciencia de esa posibilidad. Así que bueno, esperemos que les haya gustado. Déjame que nos queden unos minutos y recordarles a todos los que vayan a ver, a que se animen a dar este paso y vayan a escuchar esto que acabamos de hablar, entre otras cosas, esto que vamos a hablar en la conferencia que vamos a dar en Tandil, las emociones y los síntomas, porque de esto vamos a hablar. Y vamos a dar un gran espacio para que todos los que vengan a la conferencia, que ya hay muchísimos, son muchos, y vienen más por lo que veo, pregunten y se arme una temática que identifique al grupo que va a concurrir a esa conferencia, que va a ser particular y especial y maravilloso. Así que, nada, si lo estás dudando, si crees que, ¿cómo será? Si va a ser maravilloso, una fiesta de conciencia donde la vamos a pasar hermoso, tomando conciencia. Entre todos, porque como ven, ¿no? Mientras vamos charlando, nosotros mismos vamos tomando conciencia de lo que estamos diciendo. Siempre es así. Siempre. Así que gracias, chicos, gracias por las preguntas, gracias por estar ahí. Los genios son ustedes, los agradecidos somos nosotros a ustedes porque nos acompañan, porque esto lo hacemos con todo el amor del mundo, pero lo hacemos siempre en este sentido de que es para mí, siempre es para mí, y fíjense, si no será para mí, con toda la conciencia que tomé en esta charla con ustedes y con Gus acá como mi compañero. Así que gracias por estar ahí todos los miércoles acompañándonos, a seguir creando, ¿no? Estos espacios que hay un montón ahora, hay un montón de colegas que se están animando y que están hablando de la bioexistencia y nos encanta acompañarlos y participar con ustedes. Gracias por estar ahí cada miércoles, como les decimos siempre, a seguir sanando juntos. Y nos vemos el próximo miércoles a las 19 con un nuevo tema. Que tengan un lindo resto de semana. ¡Chao!